Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 2. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. Hoy estudiaremos el péndulo físico. Un péndulo compuesto, llamado también péndulo físico, es cualquier cuerpo rígido que puede oscilar libremente alrededor de un eje bajo la acción de la gravedad. En este caso, consideraremos a z como el eje de rotación y el punto Cm como el centro de masa del cuerpo rígido. Cuando la línea trazada desde el punto fijo, en este caso el punto hasta el centro de masa, que hemos representado como Cm, forma un ángulo θ con la vertical, entonces el torque resultante debido al peso se define como el producto de la fuerza, en este caso el peso, por el brazo de palanca. Para calcular el brazo de palanca del peso, debemos prolongar la dirección del peso y luego hallar la distancia perpendicular, desde el punto de apoyo hasta la directriz de la fuerza que representa el peso. Vemos que esta distancia es igual a la distancia b que hay desde el punto de apoyo hasta el centro de masa multiplicado por el seno del ángulo θ. Concluimos que el torque debido al peso respecto al punto de apoyo es igual a menos el producto de la masa por la gravedad, que es el valor del peso, por b por seno de θ, que es el brazo de palanca. El signo negativo se debe a que el efecto del torque es disminuir el valor del desplazamiento angular θ. Ahora bien, si su cero es el momento de inercia respecto al eje de rotación que pasa por el punto O, la segunda ley de Newton para la rotación de un cuerpo rígido nos dice que el torque resultante respecto al punto fijo es igual al momento de inercia respecto a dicho punto por la aceleración angular. Ahora igualaremos las dos expresiones que tenemos para el torque y obtenemos el torque respecto al punto O es igual al momento de inercia respecto a dicho punto por la aceleración angular. Esta es la segunda ley de Newton para la rotación y a su vez es igual a menos el producto mg, que es el peso del cuerpo, por b seno de θ, que es el brazo de palanca. De aquí podemos despejar la aceleración angular. Y nos queda que el momento de inercia que está multiplicando pasa a la derecha a dividir. Cuando el desplazamiento angular θ es muy pequeño, podemos hacer la aproximación de que el seno del ángulo θ se aproxima a θ cuando se mide en radianes. Con esta aproximación, la aceleración angular alfa puede escribirse como simplemente menos mg por b sobre el momento de inercia por θ. Recordemos que un ángulo θ rotado por un cuerpo rígido en un tiempo t, cuando se mide en radianes, se define como la longitud del arco dividido por el radio. Si nos concentramos en la figura del lado derecho, vemos que cuando el cuerpo rígido gira un ángulo θ respecto al punto O, entonces el centro de masa recorre una distancia S. El ángulo θ subtendido por este arco es igual a la división entre la longitud de arco S y el radio de la trayectoria circular. Pero el radio de la trayectoria circular es a su vez b, que es la distancia desde el punto de apoyo hasta el centro de masa. Por tanto, el ángulo θ, que es igual a S sobre el radio, es igual a la longitud de arco S sobre la distancia b. Recordemos además que la aceleración tangencial del centro de masa se define por medio de aceleración tangencial igual a la aceleración angular por el radio. Y como hemos dicho que el radio es b, la aceleración tangencial es igual a la multiplicación entre la aceleración angular y la distancia b que hay desde el punto de apoyo hasta el centro de masa. Resumimos, la aceleración angular es igual a menos el producto de la masa por la gravedad por la distancia b sobre el momento de inercia por el ángulo θ. θ es igual a la longitud de arco sobre la distancia b. Y la aceleración tangencial es el producto de la aceleración angular por el radio, que es b. Si combinamos estas tres expresiones, tendremos que la aceleración tangencial es igual
a alfa, que es menos masa por gravedad por B, sobre el momento de inercia, por teta, que es S sobre B, y por B. La cantidad B se puede eliminar. Y nos queda que la aceleración tangencial es igual a menos masa por gravedad por B sobre el momento de inercia por la distancia S. Esta ecuación tiene una forma muy parecida a la que obtuvimos para calcular la aceleración del movimiento armónico simple. Esto es menos omega al cuadrado por x. Comparando la estructura matemática de estas dos fórmulas, vemos que la aceleración tangencial también se puede escribir como menos una cantidad positiva omega al cuadrado por s. Lo que implica que para pequeños desplazamientos angulares, el péndulo físico oscilaría con movimiento armónico simple con una frecuencia angular omega dada por omega al cuadrado igual a mgb sobre el momento de inercia. Para eliminar el cuadrado, extraemos la raíz cuadrada y nos queda que la frecuencia angular es igual a la raíz de la masa por la gravedad por la distancia b sobre el momento de inercia. Estamos interesados en calcular el periodo de las oscilaciones. El periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Nos queda entonces que el periodo es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada del momento de inercia del cuerpo rígido respecto al punto fijo O dividido por la masa total del cuerpo por la gravedad por la distancia b que hay desde el punto de apoyo hasta el centro de masa. Veamos un ejemplo. Una placa cuadrada homogénea de lado L y masa m está suspendida del punto medio de uno de sus lados, el cual hemos identificado con la letra O. Encontraremos el periodo. Solución. El momento de inercia de una placa rectangular homogénea de lados A y B respecto a su centro de masa se calcula por medio de la fórmula I respecto al centro de masa igual a 1/12 de la masa de la placa por A al cuadrado más B al cuadrado. Si aplicamos esta fórmula al caso del cuadrado, viendo que A y B ambas son iguales a la longitud del cuadrado, nos queda que el momento de inercia respecto al centro de masa es 1/12 de la masa por L al cuadrado más L al cuadrado, lo cual nos da 2L al cuadrado. Simplificando el 2 en el numerador y el 12 en el denominador, nos queda que el momento de inercia de una placa cuadrada respecto al centro de masa es 1/6 de la masa por la longitud al cuadrado. Por el teorema de Steiner, llamado también teorema de los ejes paralelos, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por un punto fijo O y que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa viene dado por la expresión I-O es igual al momento de inercia respecto al centro de masa más la masa por B al cuadrado, siendo B la distancia entre los dos ejes. Con relación a la figura que se muestra en la parte superior izquierda, vemos que la distancia entre el punto fijo O y el centro de masa, que se representa con la letra B, es igual a la mitad de la longitud del cuadrado. Por el teorema de Steiner, el momento de inercia respecto al punto O es igual al momento de inercia respecto al centro de masa más la masa por B al cuadrado. Pero como B es igual a L medios, nos queda L medios al cuadrado. Como vimos que el momento de inercia respecto al centro de masa es 1/6 de ml al cuadrado y la expresión de la derecha nos queda 1/4 de ml al cuadrado, sumamos estos dos fraccionarios y nos queda 5/12. El momento de inercia de la placa cuadrada respecto al punto fijo O es 5/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Reemplacemos el momento de inercia y la cantidad B en la fórmula del periodo. El periodo de la placa cuadrada es 2pi, raíz cuadrada, del momento de inercia que es 5/12 de ml al cuadrado, sobre la masa de la placa por la gravedad por la distancia B que es L medios. La m que está en el numerador y en el denominador se cancelan. L al cuadrado y L se simplifican. Y nos queda que el periodo es 2pi raíz cuadrada de 5/6 raíz cuadrada de L sobre G.
después de hacer las simplificaciones correspondientes. En una calculadora científica, calculamos la expresión 2pi raíz cuadrada de 5 sextos y nos da aproximadamente 5.74. De esta manera, el periodo de la placa, cuando oscila respecto al punto O, es 5.74 raíz cuadrada de L sobre G. Veamos otro ejemplo. Un objeto cuadrado de masa m se construye con 4 varas uniformes idénticas, cada una con longitud L unidas entre sí. Este objeto se cuelga de su esquina superior en un gancho. Si se gira ligeramente y luego se suelta, ¿con qué frecuencia oscilará de un lado a otro? Solución. Como la masa del marco cuadrado es m y está formado por 4 varillas idénticas, la masa de cada varilla es m cuartos. Calcularemos primero el momento de inercia de las 4 barras por separado respecto al punto de suspensión que hemos identificado con la letra O. Por simetría, el momento de inercia de las barras 1 y 2 respecto al punto O debe ser igual, porque ambas barras están apoyadas en el mismo punto, en este caso O. Igual sucede con las barras 3 y 4. Por simetría, estos momentos de inercia también son iguales. El momento de inercia de una barra homogénea de masa m y longitud L respecto a un eje que pasa por su borde es I-O igual a 1/3 de m L al cuadrado. Como la masa de cada barra es m cuartos, el momento de inercia de las barras 1 y 2 respecto al punto O están dadas por I1O igual a 1/3 de la masa m, que es m cuartos, por L al cuadrado. Al multiplicar 3 por 4 nos da 12. De esta manera, el momento de inercia de la barra 1 y de la barra 2 respecto al punto fijo O es 1/12 de mL al cuadrado. El momento de inercia de una barra homogénea de masa m y longitud L respecto a un eje que pasa por su centro de masa es momento de inercia respecto al centro de masa igual a 1/12 de mL al cuadrado. Por el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por un punto O y que es paralelo al que pasa por el centro de masa, viene dado por la expresión I respecto a O igual al momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa por la distancia B, que es la distancia entre los dos ejes, al cuadrado. La distancia del centro de masa de la barra 3 o el de la barra 4 respecto al punto O lo vamos a obtener aplicando el teorema de Pitágoras y con ayuda de la figura que aparece en la parte inferior derecha. Por Pitágoras, la distancia B3 que hay entre el punto O y el centro de masa de la barra 3 al cuadrado es igual a L al cuadrado más L medios al cuadrado. Dicho de otra manera, la distancia B3, que es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de L al cuadrado, que es la longitud de uno de los lados del cuadrado, más L medios al cuadrado. L medios al cuadrado es L al cuadrado cuartos, que sumado con L al cuadrado nos da 5L al cuadrado sobre 4. De esta manera, B3 es igual a la raíz de 5 partido por 2 por la longitud. Ahora, el momento de inercia de la barra 3 y también el de la barra 4 respecto al punto fijo O es momento de inercia de la barra 3 respecto al punto O igual al momento de inercia de la barra 3 respecto al centro de masa más la masa 3 por la distancia B3 al cuadrado. Este es el teorema de Steiner. El momento de inercia de la barra 3 respecto a su centro de masa es 1/12 de la masa de la barra por la longitud al cuadrado. La masa de la barra es m cuartos. Más la masa de la barra 3 pues es m cuartos y la distancia B3 al cuadrado es 5L al cuadrado sobre 4. Al multiplicar el 12 por el 4 obtenemos 48 y al multiplicar este 4 por el otro 4 de la derecha da 16. La suma de las dos fracciones es 1/3 de mL al cuadrado. Ahora bien,
el momento de inercia de la barra 3 y el momento de inercia de la barra 4 respecto al punto O son iguales. Por último, el momento de inercia total, debido a las 4 barras respecto al punto O, es la suma de los 4 momentos de inercia. El de la barra 1 y el de la barra 2, ambos son iguales a 1/12 de ml al cuadrado. El de la barra 3 y el de la barra 4, ambos son 1/3 de ml al cuadrado. La suma de todas estas expresiones es 5/6 de ml al cuadrado. Finalmente, para poder calcular el periodo de oscilación, necesitamos encontrar la distancia B que hay desde el punto de apoyo hasta el centro de masa del marco cuadrado. Y para eso utilizaremos el teorema de Pitágoras. Observando la figura de la parte inferior derecha, vemos que la hipotenusa es la longitud del cuadrado y los catetos son ambos b. Por Pitágoras, l al cuadrado igual a b al cuadrado más b al cuadrado, o sea, 2b al cuadrado. Para despejar b al cuadrado, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir y luego extraemos raíz cuadrada. B es igual a L sobre raíz de 2. El periodo del marco cuadrado es entonces 2pi raíz cuadrada del momento de inercia total sobre la masa del cuadrado por la gravedad por la distancia b. Reemplazamos el momento de inercia, que es 5/6 de ml al cuadrado, y reemplazamos el valor de b, que es L sobre raíz de 2. La masa se puede cancelar y se puede simplificar la longitud. Finalmente nos queda que el periodo de 2pi raíz cuadrada de 5 raíz de 2 sextos por la longitud sobre la gravedad. La parte numérica en una calculadora nos da aproximadamente 6.82. Entonces el periodo es 6.82 raíz cuadrada de L sobre G. Veamos un último ejemplo. Una barra homogénea de masa M y longitud L está suspendida verticalmente de un punto O a una distancia S del borde superior. La distancia H es la distancia que hay desde el punto de apoyo hasta el centro de masa. Hallaremos el periodo de oscilación para desplazamientos angulares pequeños. Solución. El momento de inercia de una barra respecto a su centro de masa es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Por el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por un punto O y que es paralelo al que pasa por el centro de masa viene dado por la expresión el momento de inercia respecto al punto O es igual al momento de inercia respecto al centro de masa más la masa por b al cuadrado. Pero en la figura de la derecha, la distancia b, que es la distancia que debe haber entre el centro de masa y el punto de apoyo, la hemos representado con la letra H. Luego, el momento de inercia respecto al punto O es igual al momento de inercia respecto al centro de masa, que es 1/12 de ml al cuadrado, más la masa por h al cuadrado. Vamos a cambiar esta expresión para que nos quede en función de la distancia S que hay desde el punto de apoyo hasta el borde superior. Observando la figura vemos que h es igual a L medios menos S. Y por eso el momento de inercia respecto al punto O es 1/12 de ml al cuadrado más la masa por h al cuadrado, pero h es L medios menos S. Finalmente, el periodo de la barra es 2pi raíz cuadrada del momento de inercia dividido por la masa por la gravedad por b. Reemplazando, nos queda que el periodo es 2pi por raíz cuadrada de 1/12 de ml al cuadrado más la masa por L medios menos S al cuadrado y todo partido por la masa por la gravedad por L medios menos S. Podemos cancelar la masa en esta expresión. Con la ayuda de GeoGebra podemos simular el periodo del péndulo físico formado por una barra rígida de longitud L. En este caso la longitud de la barra es de 2 metros. Cuando la distancia desde el borde superior hasta el punto de apoyo S es de 0.4 metros, el periodo obtenido es de 2.16 segundos. Si aumentamos la distancia S de tal forma que nos aproximamos al centro de masa,
vemos que el periodo va aumentando considerablemente. Lo contrario sería que cuando disminuimos la distancia, o sea, cuando estamos más cerca del borde, el periodo disminuye. Y en este caso, la barra oscilaría más rápidamente.